Buenos días, mi nombre es Simón Briceño del curso 1103 y voy a presentar los conceptos que toca el filósofo Immanuel Kant en el texto de la crítica de la razón práctica. Eh, Algunos conceptos clave o palabras clave que se encuentran es la libertad, el imperativo categórico, la voluntad, deber, moralidad, autonomía y heteronomía. Como se ve en el mapa mental, eh, pues vamos a definir y explicar un poco cómo el autor toma estos conceptos y cómo los forma para crear su tesis y lo que propone. Bueno, la libertad en sí es la capacidad humana para decidir y actuar sobre principios morales. Eh, Diferencia entre razón teórica, o sea, el conocimiento, y razón práctica, que es la acción, que también toca en el texto, hablándonos sobre la razón práctica. El imperativo categórico, la capacidad de la voluntad para actuar según su propia ley moral, y contrapuesta a la heteronomía, seguir leyes externas. La voluntad va hacia algo más individual relacionado con el placer que que decide sobre las acciones y cómo moldeamos esta propia ley moral, por decirlo así. Si para, bueno, sí, la voluntad. eh, la voluntad buena es actuar por deber, no por inclinación o interés personal. El deber es el resultado de la aplicación del imperativo categórico. Entonces, al tener voluntad, se genera este deber digamos, con el ambiente, por decirlo así, sí, con el ambiente, y ahí es donde se empiezan a generar las leyes morales, donde va desligado de la felicidad y el placer, sino que van casillado sobre, pues sí, estas leyes morales universales. Bueno, la moralidad. La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar comportamientos de las personas en una comunidad. Sí, como se dice, eh, sí, la moralidad. La autonomía como hace a la moralidad. Eh, Todos los individuos están capacitados y obligados a ser seres racionales, donde la razón juega un papel muy importante dentro de esta conformación de las leyes morales. Y la heteronomía. La heteronomía como contraposición a la autonomía y su influencia en la moralidad. Bueno, estuve leyendo el texto y saqué unas ideas y que resalté para que me parecieron importantes. Ah, bueno, pero antes del texto logré identificar pues una tesis que aparece al principio del texto como se enuncia en el plan de apoyo y lo voy a citar textualmente. Todos los principios prácticos que se presuponen de un objeto material de la facultad apetitiva como motivo determinante de la voluntad son empíricos en su totalidad y no pueden darse leyes prácticas. Bueno, es importante definir
conceptos como los principios básicos, prácticos, las subjetivas o máximas y los objetivos o leyes prácticas. Los principios prácticas son proposiciones que contienen una determinación universal. De ahí nacen las leyes morales universales. Y las subjetivas o máximas es cuando el sujeto eh, valida cierto tipo de pensamientos y cierto tipo de acciones para su propia voluntad, no teniendo en cuenta una posición, digamos, objetiva y universal. Y los objetivos o leyes prácticas, lo voy a leer, es cuando la condición se reconoce como objetiva, que es lo que no hacen las máximas o subjetivas. Es cuando, sí, esto es válida para la voluntad de todo ser racional. Bueno, eh, tener en cuenta que la razón es, es un